Bueno, qué gusto compartir con ustedes. Gracias eh, a Dios por esta oportunidad de poder compartir, estar juntos. Como dice acá el título, hoy vamos a estar hablando acerca de establecernos en el amor del Padre, ¿sí? Creo yo una de las cosas más importantes que podamos hacer en nuestra vida cristiana, una de las revelaciones más hermosas que el Padre nos puede dar, eh, porque realmente transforma nuestra vida y marca un antes y un después el hecho de entender la paternidad de Dios, ¿sí? Quería comenzar con esta pregunta. Si alguno se anima a abrir el micrófono y responder o por el chat, ¿cuándo comenzó su relación con Dios? Si alguien se acuerda a qué edad más o menos, en qué año, eh, ¿hace cuánto que comenzó su relación con Dios? A ver quién se anima. Yo me parece que iba a la iglesia católica, eh, pero mi relación en el 88. Wow, 88. Muy bien, gracias Roberto. ¿Alguno más? Yo me acuerdo en su momento que de muy chico íbamos a la iglesia y como todo niño, ¿no? Tiene esa facilidad, ¿no? de creer en Dios, también, bueno, comete sus errores de inocente, ¿no? Y mi papá cada tanto cuando nos juntamos a tomar mate me cuenta esas ocurrencias que uno de niño tiene. Mm, Después me aparté, estuve varios años apartado y hace unos casi 20 años, te diría, volví como el pródigo, digamos, ¿no? Yo sentí el amor de Dios, sentí la restauración, sentí que Dios me daba una nueva oportunidad y obviamente ya me empezaba a encaminar un poco hacia el propósito de lo que Él quería para mi vida, ¿no? Y te diría que ese fue como un tiempo muy especial de mucho amor, digamos, que yo me sentía muy, muy mimado, digamos, de parte del Señor, ¿no? Y en este tiempo también que estamos como con mi esposa un poco como misioneros en este lugar, vemos el respaldo del Señor. Es como que uno le expresa algo al Señor y enseguida ve la respuesta. Cosa que, a ver, Dios siempre responde, ¿no? Pero es como, te diría, un tiempo bastante particular, digamos, ¿no? Así ujú. que, bueno, esos son como los momentos que yo te podría decir. Gracias, Facu. Gracias. Ahí Jonathan dice, yo nací de cuna cristiana. Samuel dice, en el 2006. Bueno, hasta ahora nadie le gana a Roberto, que dijo el año 88. ¿Alguien le gana por las dudas? ¿Antes del año 88? ¿No? Eh, yo nací en el 80, ¿no? Sí. Y mi primer encuentro con Dios fue a los 7 años. Así que 87. Tenemos acá el ganador. Sí. David, entonces. Una predicación de mi abuelo que decía, bueno, que todos somos pecadores, que necesitamos. Yo no quería reconocer eso. Y eso tenía 7 años, decía, no, yo no. Pero después pasaron ciertas cosas que me hicieron ver que sí era pecador, ¿sí? O sea, malas juntas, todo eso. Y eso que tenía 7 años, ¿no? Claro. En el barrio, en esos barrios antes. Y ahí yo me acuerdo que le pedía perdón a Dios y le dije que entrara en mi corazón y que limpiara mis pecados y que quería ser suyo. Eh, Gracias, David. y me acuerdo me acuerdo de cosas, no sé, cuando tenía 8, 9, sí, leía la Biblia, o sea, como que tenía ese deseo por las cosas espirituales. Pero Ujú. después me aparté, ¿no? Pero bueno, al margen de eso. ¿Qué les parece si yo les dijera que su relación con Dios comenzó mucho antes del año 88, 87, 80? O si hay alguien acá que me dice, mira, mi relación con Dios empezó en el año 20, incluso antes que eso. Fíjense lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Eso dice en Efesios 1:4. Claro, desde nuestra perspectiva, nuestra relación con Él pudo haber empezado cuando alguien nos habló de Él, cuando alguien nos predicó, cuando levantamos la mano, hicimos la oración de fe, cuando empezamos a asistir a una iglesia. Eso desde nuestro lado y desde nuestra conciencia como seres humanos, pero desde el lado de Dios, esta relación comenzó mucho antes, incluso antes de haber hecho el mundo.
O sea, si tuviéramos que posicionarlo, sería antes del Génesis. Si tuviéramos que agregarle una hoja antes de Génesis 1, lo que diría esa hoja de la Biblia es, Dios te amó y te eligió en Cristo para que seas santo e intachable a sus ojos. O sea, antes de pensar en hacer los animales, en pensar de hacer la creación entera, Dios pensó en nosotros, ¿sí? Y pensó en vos y en mí para hacerlo más específico. No solamente pensó, sino que dice nos amó. O sea, ya el solo hecho de imaginarse cómo seríamos nosotros y cómo sería nuestra vida, nos amó y nos eligió. Esta palabra la tuve muy presente esta semana meditando en lo maravilloso que es que Dios nos haya escogido, que nos haya elegido. Em, ¿Para qué nos escogió Dios? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, desde antes de que este mundo existiera, Dios nos vio y dijo Él. Y como dice el apóstol Pablo, nos llamó con un llamamiento santo, nos llamó a ser diferentes al resto de las demás personas, a tener una vida diferente, una vida que refleje, que lo refleje a Él, una vida apartada, una vida que dé a conocer su imagen, que manifieste su carácter, su persona. Si por ahí te preguntaste viendo a la gente del mundo y decís, ¿por qué la gente del mundo vive como quiere o ni le preocupa su adicción sexual? Eh, y bueno, la respuesta está acá en que Dios nos escogió a nosotros para vivir una vida diferente a la que vive el resto de este mundo. Romanos 8:29 dice, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Esto es realmente muy impresionante, que seguramente todos los que estamos acá lo sabemos, pero quiero que hoy lo reflexionemos como si fuera la primera vez que lo escuchamos. Dios nos conocía antes de que el mundo fuera creado. Antes de que nosotros decidamos o hubiésemos hecho algo bueno o algo malo, como dice Romanos 9, Dios nos vio y nos escogió, aún sabiendo todas las cosas que íbamos a hacer mal y todas las decisiones malas que íbamos a tomar. Él nos escogió igual, nos santificó, nos dotó de su gracia. Realmente toda esta historia de amor de Dios con nosotros refleja su gracia. ¿Cuán presente estuvo Dios? Porque sabemos que pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero ¿qué más pasó? Bueno, leamos lo que pasó mientras estábamos en el vientre de nuestra madre. El Salmo 139 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Quiero que te imagines a Dios creándote a vos en el vientre de tu madre. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces de sentir a Dios como distante, sentir a Dios lejos, y no ser consciente de cuán presente está Dios en nuestras vidas, ¿no? Y este versículo nos da esta imagen de Dios observándonos mientras cobramos forma en lo secreto, en la oscuridad de la matriz. A veces pensamos, no, Dios debe tener un montón de cosas importantes que hacer, no tiene tiempo para esto que yo le quiero presentar. Pero Dios tuvo tiempo para observarte los 9 meses en el vientre de tu madre, así que imagínate cuán importante sos para Dios y cuán pendiente estaba. No sé si ustedes alguna vez hicieron el experimento de poner las semillas con algodón húmedo y observar todos los días. Yo cuando lo hice en la primaria me acuerdo que estaba todos los días con la expectativa de ver a ver cómo iba creciendo, qué iba pasando. Bueno, así me imagino a Dios cuando nosotros estábamos siendo formados en el vientre. El 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Esta es otra imagen hermosa, ¿no? De Dios escribiendo en su libro todo lo que planificó para con nosotros, todo lo que soñó, todo lo que... eh, las razones por las cuales Él nos trajo a este mundo.
¿sí? ¿Cuán presente está Dios hoy en nuestra vida? Mateo 10:30 dice, Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Porque en los versículos anteriores viene diciendo que no se muere ni un pájaro sin que Dios lo sepa. ¿Cuánto más Dios no va a estar al tanto de las cosas que nos pasan a nosotros? ¿Sí? Por eso les digo otra vez, si alguna vez pensaste que Dios está demasiado ocupado y tiene muchas cosas que hacer, no tiene tiempo para tus problemas, este versículo dice lo contrario. Dios sabe hasta cuántos cabellos tenés en la cabeza. Ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Acá quiero hacer otra encuesta. ¿Cuántos se han preocupado esta semana por lo económico? Por la plata, por cómo van a pagar las cuentas o por cómo van a comprar la comida. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios, yo diría los que no conocen la paternidad de Dios, se preocupan por esto. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. ¿No le da paz al alma el hecho de pensar de que tenemos a Dios como padre y que Él sabe lo que necesitamos? Los que son padres acá seguramente saben ese sentimiento de estar pendiente de las necesidades de los hijos. Cuanto más Dios está pendiente de lo que nos pasa y de nuestras necesidades. ¿Sí? Así que si te tuviera que preguntar cuán presente está Dios, está muy presente, está muy pendiente. Salmo 139:1 dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque estés lejos, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. No hay nada que no sepas. Si te preguntas quién es la persona que más te conoce en el mundo, ¿vieron esos? Se había puesto de moda un TikTok que decían, a ver, ¿quién me conoce más, mi novia o mi mejor amigo? O a ver, ¿quién me conoce más, mi hermano o mi esposa? Y si en este challenge jugara Dios, Dios es el que más te conoce. Dios sabe todo acerca de vos, sabe cuando te sentás, sabe cuando te levantás, sabe tus pensamientos, sabe lo que vas a decir incluso antes de que lo digas. No hay nada que Dios no sepa, ¿sí? Dios está presente y está cercano. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? Y acá vamos a entrar un poco en el tema que nos convoca en esta noche, que es estas dos figuras tan importantes en nuestra vida, que es nuestro papá y nuestra mamá, ¿sí? ¿Cuál era el plan de Dios? Que su amor sea manifestado por medio de nuestros padres, ¿sí? Que nuestros padres reflejen un poco el amor que Dios nos tiene, de la elección que Él hizo por nosotros, del cuidado y de la protección que Él tiene constantemente para con nosotros. El diseño de Dios fue insertarnos, no que nos traiga una cigüeña y nos deje en una isla, no que nazcamos de un repollo. El objetivo de Dios fue que nazcamos en el centro de una familia con un padre y una madre que nos reflejen lo que es ser familia y lo que es el amor incondicional de Dios, ¿sí? La idea de Dios es que el padre reflejaría una parte de sus características y la madre reflejaría otra parte de sus características. Entonces, juntos, un padre y una madre nos darían una idea más acabada, más completa de cómo es Dios para con nosotros y de cómo es la paternidad de Dios, ¿sí? Viendo esta imagen, seguramente algunos se identifiquen con esta imagen y otros se den cuenta de que su imagen o les cueste verse en esta imagen, en la posición de este niño, ¿no? Porque quizás nuestra historia o nuestra relación con nuestro papá, nuestra mamá terrenal, no fue así, no fue esta, ¿no? Y en esta noche no queremos echar culpas, no queremos revolver el pasado porque sí, no queremos condenar a nuestros papás, porque padres perfectos no hay, pero lo que sí queremos hacer es identificar si hubo carencias en nuestra historia y si esas carencias están haciendo que hoy vivamos nuestras relaciones, nuestra sexualidad, de una manera distorsionada.
¿sí? Lo que no recibimos de nuestros papas terrenales, lo vamos a buscar en Dios, que es nuestro Papa celestial, que sí es perfecto, ¿sí? Bueno, la idea de Dios por medio del Padre es que el Padre transmita poder y autoconfianza. Y autoconfianza. Me quedó la de abajo. Es decir, cuando somos niños y algo se nos pone difícil, como por ejemplo, pues ahí cuando aprendemos a andar en bicis sin rueditas y no nos sale y nos caemos y nos parece que es muy difícil y que no lo vamos a poder lograr, ahí está el padre para decir, no, vos sí podés, dale, vos sí podés, levántate, intentalo de nuevo. eh, y cuando nos sale, eso nos llena de autoconfianza, de un sentimiento de decir, ah, sí pude. Y la próxima vez que enfrentamos alguna dificultad, nos acordamos de que eso nos parecía re difícil y ahora sí pudimos. Bueno, esa es una de las cosas que el padre transmite. Otra cosa es carácter y disciplina. El Padre está para enseñarnos obediencia, para enseñarnos a no abandonar cuando las cosas se ponen difíciles, a esforzarnos, a levantarnos cada día para ir al colegio. No sé, cualquier cosa que a veces recurrimos a la vagancia o a la pereza y no tenemos ganas, no nos gusta, nos da miedo. Bueno, el Padre está ahí para empujarnos a hacer las cosas por más que no tengamos ganas, por más que no nos guste. ¿Sí? A imponer, a formar nuestro carácter y disciplina. También nos ayuda a poner límites. El padre no solamente nos pone límites a nosotros, sino que también nos ayuda a nosotros poner límites para con los demás. ¿Sí? A decir no, no puedo, no quiero, no me gusta, o hasta acá te permito que entres y llamas de esto no. ¿Sí? Y también a obedecer los límites de las demás personas. El padre nos da protección y seguridad. Cuando un padre está cerca nuestro, sabemos que no le tenemos miedo a lo que pueda pasarnos, porque sabemos que alguien más grande y más poderoso que nosotros nos está cuidando, y eso nos da una sensación de tranquilidad y de paz, ¿sí? Fortaleza, una de las características que el padre transmite es justamente el hecho de fortalecernos cuando las cosas no van bien, te dice, dale, levántate, seguí, continúa, esforzate hasta lograr los objetivos que nos proponemos. Y por último, de parte del padre, afirmación y aceptación, ¿sí? No es lo mismo la aceptación que te puede dar una madre que la aceptación que te da un padre, ¿sí? La aceptación que te da un padre es más difícil de lograr y es muy valiosa. Todos en el fondo perseguimos la afirmación de nuestro padre, ¿sí? Así que un papá te diga lo hiciste bien, te llena de satisfacción mucho más que lo diga cualquier otra persona en este mundo, ¿sí? Muy bien, hasta aquí el padre. Vamos ahora con la madre. La madre, Dios pensó que nos dé un sentido de identidad, un sentido de valor intrínseco que lo tenemos desde que nacemos y eso nos da la idea de que no tengo que hacer nada para ser aceptado, para ser valorado, para ser amado, simplemente porque soy, porque existo, tengo valor, ¿sí? Es como que me da un derecho a vivir, a existir. Y si esto no pasó, siento que no hay lugar en este mundo para mí. La madre también nos da pertenencia, el hecho de que hayamos estado 9 meses en su panza y que salgamos de ella, nos hace sentir que pertenecemos a alguien, que pertenecemos a algo, que esa es nuestra casa, que esa es nuestra familia, ¿sí? La madre también nos da aceptación, un tipo de aceptación incondicional, un tipo de aceptación que ningún otro ser humano nos da, ¿no? Eh, es absolutamente incondicional y de saber que la madre siempre va a estar para nosotros cuando la necesitamos. La idea de Dios también es que la madre refleje nutrición. Ella es quien nos alimenta, nos sustenta, ahí los primeros meses de vida. La madre también nos da seguridad y presencia. La presencia de la madre es sumamente importante en los primeros años de vida. El hecho de saber que siempre está, eso también da seguridad, ¿sí?
Cada una de estas características son un reflejo de lo que Dios es en realidad. Y Dios decidió que el padre y la madre nos reflejen estas características. Acá yo puse 6 de cada una, pero seguramente que hay muchas más y nos podemos seguir investigando. Hay muchas más. La cuestión es que cada una de estas nutre alguna necesidad emocional de nuestro corazón, ¿sí? Son necesidades que Dios puso. Todos tenemos la necesidad de sentirnos seguros, de sentir que pertenecemos, de sentir que valemos, de que somos amados, de sentir afirmación, aceptación. Si alguna de estas no está, lo que pasa es que deja como un hueco en nuestra alma, una carencia, un hambre. Y hace que a partir de ese momento empecemos a buscar por todos lados, porque cuando uno tiene hambre, empieza a buscar cómo saciar ese hambre. Y si no tengo en mi casa para comer, tengo que buscarlo afuera, ¿sí? De alguna forma tengo que saciar esta necesidad. Y por sobre todas las cosas, lo que ambos deberían habernos dado es amor incondicional. ¿Sí? Yo tener la seguridad de que no tengo que hacer nada para ganarme su amor y no puedo hacer nada para que me amen más de lo que ya me aman. Eh, Esto debería haber sido algo que nosotros internalizamos en los primeros años de nuestra vida, ¿no? Soy amado y esa es mi plataforma para vivir y para hacer todo lo que tengo que hacer de aquí en adelante. Ahora, si yo lo que escribí en mi mente es, no soy amado, no soy aceptado, no valgo, estoy de más, no pertenezco a esta familia, nadie me quiere, no soy importante, no soy escuchado, cosas que muy probablemente algunos de nosotros escribimos en nuestra mente. Eso nos deja con una carencia que explica todo lo que pasó después de nuestra vida, ¿sí? Palabras que forman hijos sanos. Quiero que nos preguntemos si estas palabras las escuchamos nosotros de nuestros padres hacia nosotros. Número uno, te amo. Tan simple, pero tan importante como esto. Y de paso, para los que son padres acá, nunca es suficiente la cantidad de veces que lo digamos. A veces nos quedamos tranquilos porque yo una vez, en el año 90 le dije a mi hijo que lo amaba. Yo justamente esta semana le decía a algunas personas que me he propuesto decir más que las amo. A mí me cuesta muchísimo decirle a alguien que la amo o que la quiero. Y me di cuenta que es una tontera. Necesito poner más en práctica esto de decirle a las personas cuánto las amo y las valoro. ¿Mm? Eres bueno. El hecho de que tu papá o tu mamá te diga que sos bueno, eso ya define un pensamiento central de nuestra identidad, ¿sí? Si tenemos la oportunidad de robar, pero nosotros ya tenemos un pensamiento central en nosotros de que somos buenas personas, no lo hacemos, porque no se condice con nuestra identidad. Número 3, estoy orgulloso de ti. A veces nos pasamos la vida buscando la validación de otras personas. Queremos cantar súper bien en la reunión para que cuando termine la gente nos diga, wow, qué hermoso que cantaste. Nos pasamos en el trabajo dejando la vida para que nuestro jefe nos diga, bien, buen trabajo. Y pareciera que eso nunca nos llena o nunca llega el momento en el que eh, nos sentimos bien y es porque nos faltó esto, nos faltó que las personas más importantes de nuestra vida nos digan que estaban orgullosas de nosotros. Tú lo puedes hacer. Wow, cuando nos enfrentamos a cosas todos los días, el hecho de que te digan vos podés, realmente es muy importante, ¿sí? Recordar esas palabras constantemente, que nos digan vos podés, vos podés, vos podés. Bueno, ahora qué pasó si nuestra historia no fue así, si nuestra historia no es como las fotos que puse en esta presentación. Bueno, pudo haber alguna de estas 4 heridas o más: el descuido, el abandono, el rechazo y el abuso. El descuido, número uno. ¿Qué es el descuido? Es la falta de atención y de cuidado. Es ignorar la presencia. Quizás nos acordemos que fuimos niños que hacíamos lo que queríamos, que teníamos padres muy permisivos, que nos dejaban solos, que nosotros anduvimos por un montón de lados y nuestros papás ni sabían dónde estábamos, qué hacíamos, con quién estábamos, ni nada. Pero eso no era libertad, sino que en realidad era descuido. Padres que no se involucran en el mundo interior del niño, ni en sus intereses o dificultades,
Quizás no recordemos que nuestros padres se sentaron a preguntarnos cómo te fue en el colegio, qué te está pasando, te hacen bullying, algún maestro te trata mal, y nosotros tampoco sentíamos la confianza de poder hablarlo con ellos, ¿sí? Olvido, inadvertencia, padres centrados en sus propias ocupaciones. Quizás hayamos vivido episodios tan famosos como que nadie nos fue a buscar al colegio y nos quedamos sentados ahí en la escalera, en la salida, con algún conserje, con algún preceptor, así esperando que nos vengan a buscar y nadie vino. Esas cosas dejan una marca en el corazón y sobre todo en la mente. Se escriben mentiras como por ejemplo, no soy importante, no valgo. Según estudios, el descuido de parte de padres crea personas violentas, o por lo menos niños, por ejemplo, que se portan mal en la escuela y muchas veces tiene que ver con el descuido, con una necesidad de llamar la atención para que alguien me vea, que me vea que existo. Número dos, el abandono. El abandono de un padre o una madre hace que se cree una personalidad falsa, se desencadenan conductas compulsivas y destructivas. ¿Por qué creamos una personalidad falsa? Porque creamos una personalidad que guste, que agrade a las demás personas para que la otra persona no me deje, no me abandone. Hay un vacío existencial que aísla, que deprime, que propicia en ocasiones una pérdida de autoestima y de estados de angustia y confusión intensos. Se crea por ahí una codependencia, un apego enfermizo por justamente este sentimiento de indignidad que da la autoestima baja, el sentir que no soy suficiente con lo que soy. Entonces tengo que hacer más para que la otra persona no me deje, ¿sí? Y ahí caigo en la manipulación, caigo en estar todo el tiempo pensando formas para que la otra persona esté pegada a mí. También a veces puede generar miedo al compromiso como un mecanismo de defensa. Número 3, el rechazo. Es una circunstancia en la cual un individuo es excluido de forma deliberada o solapada. Es decir, deliberada cuando alguien te dice, vos no sos parte de esta familia, vos no te quiero reconocer como mi hijo legítimo, pero a veces se da de una forma más solapada, por ejemplo, con el favoritismo cuando padres hacen diferencia entre sus hijos, tienen preferencia por los varones, tienen preferencia por las nenas, o por el tipo de personalidad, por el que es más extrovertido, por el que es más tímido. Y a veces ni siquiera todas estas cosas son reales, sino que es nuestra perspectiva. A nosotros nos pareció que nuestros padres querían más a sus a mis hermanos que a mí. ¿Sí? Esto genera rechazo. Y por último, el abuso, que puede ser abuso psicológico, verbal, físico o sexual. Psicológico es cuando se usa la manipulación mediante la culpa para aprovecharse por ahí de la corta edad de los niños, eh, o cuando por medio de nuestras palabras, por ejemplo, en el abuso verbal, se descalifica, se humilla, se discrimina, se grita, se insulta, se dice palabras hirientes, ¿sí? El abuso físico, bueno, es conocido, es cuando se usa la fuerza para herir, para castigar, para poner en peligro la integridad de la persona. Y el abuso sexual es cuando se irrumpe con la sexualidad adulta en la vida de un niño. No es solamente cuando hay penetración, es cualquier forma en la que los padres se hayan comportado sexualmente de una forma inapropiada frente a los hijos. ¿Sí? ¿Qué consecuencias trae la herida paterna o materna? Primero que se distorsiona nuestra imagen de Dios, porque como les dije, Dios los escogió a nuestros padres para ser su imagen, para reflejarse a través de Él. Entonces, quizás hoy cuando pensamos que Dios es padre, tenemos una idea distorsionada de cómo es la paternidad de Dios o de cómo es Dios. Seguramente hayamos hecho una a la imagen de cómo fueron nuestros padres terrenales, con cómo es Dios, y quizás cuando oramos tenemos una imaginación de lo que Dios es o cómo Dios está escuchando o nos va a responder, que por ahí nada tiene que ver con la realidad, ¿sí?
Además de esto, se distorsiona la imagen de nosotros mismos porque empezamos a pensar muchas mentiras acerca de nosotros. Si no me aman, si me abandonaron, es porque no valgo la pena, porque no soy importante, porque no soy inteligente, porque no soy capaz. Quizás mis papás se separaron porque yo hice tal cosa, tal otra. Entonces, nuestra autoestima, nuestra imagen acerca de nosotros mismos se distorsiona. Y por último, la imagen de otros se distorsiona, ¿sí? Mi manera de relacionarme con otras personas se distorsiona. Porque tengo miedo a que me vuelvan a herir, tengo miedo a que me vuelvan a lastimar. Entonces empiezo a comportarme de maneras que destruyen mi manera de relacionarme con otros, ¿sí? Así que fíjense lo importante que es la relación con nuestros papás. A veces decimos, bueno, yo a mi papá no lo veo más, no lo quiero ni ver, y ya está, lo excluí de mi vida. O a mi mamá, la excluí de mi vida, no le hablo, se murió quizás y listo, ya está, es algo cerrado, pero lamentablemente no funciona así. Son y van a ser siempre personas muy importantes de nuestra vida, así que necesitamos permitirle a Dios que sane y que restaure nuestra relación con ellos, ¿sí? Lo necesitamos por nuestro propio bien, incluso. Y la principal consecuencia que trae la herida paterna y materna es que no podemos amar bien. Nos hace incapaces de amar bien o de amar sanamente, ¿sí? Entonces esto se ve reflejado en todas nuestras relaciones. Hay una ruptura, hay un quiebre, nos relacionamos a través del miedo, nos relacionamos a través del dolor. Tenemos un montón de actitudes que ni nosotros mismos las entendemos, no sabemos por qué nos comportamos así, caemos en la dependencia emocional o somos evasivos o bueno, todo lo que puede suceder, ¿no? Cuando no amamos bien. Nos apegamos desordenadamente a otros con dependencias emocionales, evadimos las relaciones reales y comprometidas, y ahí entra la adicción a la pornografía, por ejemplo, porque me permite saciar la sexualidad, pero sin exponerme a la vulnerabilidad de una persona real, de una relación real. Surge confusión de género y distorsión de la identidad sexual. Cuando no me quiero identificar con mi papá y soy hombre, hay una distorsión de género. Cuando tengo una imagen equivocada de lo que son las mujeres a causa de la historia con mi mamá, se genera ahí también una confusión de género. Otras consecuencias, inseguridad de género, bueno, como dijimos recién, adicción sexual, promiscuidad, narcisismo, enredos emocionales, fracasos relacionales, dependencia emocional, inestabilidad emocional, un sentido de soledad y abandono, falta de identidad, no termina lo que comienza, ansiedad, temor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos deja, cuando tenemos relaciones no sanas con nuestros padres, nos deja algo que se llama orfandad, ¿sí? Es sentirse huérfano. En el fondo de nuestro corazón hay un sentimiento que nos hace sentir que estamos solos en este mundo, que nadie se preocupa por nosotros, que nadie nos cuida, que nos tenemos que valer por nosotros mismos, y esto es orfandad, ¿sí? Orfandad es estar, anhelar y estar en relación al amor y poder. Es decir, como que necesitamos figuras paternales y maternales y las andamos buscando por la vida, pero a la vez estamos en reacción. O sea, si hay un jefe que nos hace acordar a nuestro papá, es como que tenemos una relación amor-odio con ese jefe. Si hay no sé, una pastora que nos hace acordar a nuestra mamá, también hay una relación de amor-odio, de ambivalencia. Hay debilidad en la claridad y seguridad personal y de género, porque cuando uno se sabe hijo, eso es una fortaleza en la identidad, es realmente algo muy importante en nuestra identidad. Cuando no nos sabemos hijos, hay debilidad. Nos sentimos incapaz para correr la carrera de la vida, sentimos que pasa que el amor ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. Y si nos sentimos incapaces de amar o de sentir amor, es como dijeron en la película de la cabaña, es como cortarle las alas a un ave. Un ave que siente que no puede volar porque no tiene alas, es como que pierde el sentido de su vida. Y lo mismo es para nosotros vivir sin amor, sin poder amar,
¿sí? Hacen del engaño y el encubrimiento un estilo de vida. Vamos ahora a cómo empezar a trabajar, cómo empezar a sanar, ¿sí? Si hasta ahora ya hemos podido identificar, vamos a sanar. A ver qué hora tenemos. Bueno, voy a saltar algunas por el tiempo, pero después les puedo pasar la presentación si les interesa, ¿sí? ¿Dónde sanamos? Bueno, justamente en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Porque ahí fue donde Jesús llevó todas nuestras heridas, ¿sí? Es donde podamos identificarnos con Jesús en el dolor. Varón experimentado en dolores, es donde nos podemos sentir comprendidos por Jesús, por el hecho de haber sido abandonado por su padre. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando él experimentó ese desgarro, también nosotros nos podemos identificar en esa herida, en ese dolor, pero también nos podemos identificar en lo que pasó después de la cruz, que es la resurrección y la unión de nuevo con el Padre, ¿sí? Cuando pasamos por esa cruz, nuestro antiguo yo herido queda crucificado y resucitamos a una nueva vida. Lo que hacemos en este proceso de cruz es a través del perdón morir a nosotros mismos. Sé que a veces el orgullo nos puede decir, no se merece el perdón, no quiero perdonar, no siento perdonar, pero eso justamente significa la cruz. Jesús tampoco quería ir a la cruz, no sentía ir a la cruz, no le parecía ir a la cruz. Sin embargo, por obediencia al Padre lo hizo. Y de la misma forma nosotros necesitamos eh, crucificarnos a nosotros mismos a través del perdón. ¿Sí? Esto significa derribar el muro defensivo. Cuando fuimos heridos por nuestro padre, por nuestra madre, para defendernos, creamos una muralla, una pared, como esta que está acá, ¿sí? Y esa muralla se le llama autodefensiva o de autoprotección porque impedía que la otra persona nos lastime, nos vulnere. Es invisible, pero es muy real. Vos la dejás a la otra persona afuera, le bajás la persiana, como se dice acá, y no permitís que lo que haga la otra persona te afecte, ¿sí? Ahora el problema es que esta muralla también te deja solo de este lado y hace que no puedas recibir todo lo que tu papá o tu mamá tiene para darte, que como vimos hasta ahora es mucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo derribamos el muro defensivo? A través del perdón, a través de decidir dejarlo entrar de nuevo en nuestra vida. Dejar que la otra persona vuelva a afectar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, volver a decidir a amarla. Pero ya desde una perspectiva diferente, porque seguramente cuando construimos esta muralla éramos niños y no teníamos las herramientas para relacionarnos con ellos. Pero hoy que somos adultos, nos podemos dar cuenta que a lo mejor ellos también son niños heridos, son personas con carencias, incapaces de amar bien. Entonces hoy, en vez de ponernos en una posición desigual en la que antes ellos estaban arriba y nosotros abajo, ahora se invierten las cosas, ¿no? Porque si Dios nos ha sanado y nos ha restaurado, nosotros tenemos la capacidad de actuar como padres para ellos y de enseñarles lo que es el amor incondicional, de reflejar el perdón de Cristo, de reflejar el amor de Cristo hacia ellos, y ser nosotros una imagen de lo que Dios es como Padre, ¿sí? Gálatas 4 6 al 7 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu Santo, para, me voy a correr porque no puedo leer, al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Fíjense que si no sanamos, nos relacionamos con otras personas a través del temor. Todo nos da miedo, ¿sí? Esperen que no sé qué. Ahí está, ahí volví.
sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. La invitación en esta noche es que podamos recuperar la relación que teníamos con el Padre al principio. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Diciendo cómo empezó nuestra relación con Dios. ¿Cómo era nuestra relación con Él en la eternidad? Bueno, de la misma forma, quiero que nos planteemos volver a esa relación en la que fuimos amados y escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Quiero proponerles que oremos antes de pasar a los grupos pequeños. Antes compartirles brevemente un poco mi historia. Mi tema fue más que nada de herida paterna. Eh, a mí me costó perdonar a mi papá por el tema de la violencia que sufríamos, más que nada verbal y a veces física en mi casa. Eso nubló mi relación con Dios, a pesar de que, como alguien ponía en el chat, soy de cuna cristiana. Bueno, yo también voy a una congregación desde que nací. Sin embargo, me encontré a los 20 años cuando fui al ministerio dándome cuenta de que no sabía amar. No, no sentía la capacidad de amar, y si vos me preguntabas a quién amas, yo te decía que a nadie. Eh, por ahí, para quedar bien te podía decir que sí, pero yo en el fondo sabía que no amaba realmente a nadie. Y cuando me empecé a preguntar por qué tenía esta incapacidad de amar, me di cuenta que era justamente porque había sido herido por personas tan cercanas a mí, que había tomado la decisión en mi corazón de decir: no voy a permitir que nadie más entre a lo íntimo y a lo profundo de mi corazón, y voy a empezar a dejar a todo el mundo afuera, del otro lado. Y yo acá solo voy a estar bien, voy a estar protegido. Eh, y en ese momento, cuando escuché acerca de la herida paterna y materna en ese retiro, fue como que Dios me propuso derribar esta muralla defensiva y dejar que otras personas entren en lo vulnerable de mi vida y de mi corazón. La idea me daba mucho miedo, porque ya me había ido mal en el pasado. Ya por haberlos dejado entrar me lastimaron y grosso, y me dolió mucho. Entonces la propuesta de Dios me daba miedo, pero Dios me decía que me animara a hacerlo, porque amar valía la pena. El hecho de poder volver a amar a otras personas iba a hacer que todo el dolor que pasó y que vuelva a pasar iba a valer la pena, y que Él iba a estar conmigo, ¿sí? Así que ahí es cuando se hizo carne para mí el versículo ese que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios, y darme cuenta que Él me amaba tan bien, me dio valentía para dejar y empezar a amar a otras personas como Dios me amaba a mí, ¿sí? A pesar de que las personas no siempre te respondan bien al amor. Uno puede amar y la otra persona te puede devolver mal, o te puede herir, te puede lastimar. Es como que amar te deja en una posición muy vulnerable, ¿vieron? Te deja en una posición muy de ser expuesto a ser lastimado. Y bueno, a partir de ahí empezó este proceso de perdonar, de sanar. Y lo maravilloso fue también que me empecé a dar cuenta de que había percibido las cosas de manera muy equivocada, que había juzgado de más a mis papás, y que en realidad mucho de lo que pasó había sido mi perspectiva sobre la situación, no había sido realmente lo que pasó. Y el hecho de perdonar y sanar me hace hoy disfrutar de una relación con ellos hermosa, la cual le agradezco a Dios, y me agradezco a mi yo de 20 años de haber tomado la decisión de perdonar, porque eso trajo solo cosas buenas después, ¿no? Trajo cosas hermosas, y realmente no hubiese valido la pena vivir encerrado en mí mismo y sin amar, sin experimentar el amor de Dios también. ¿Te parece que oremos? ¿Sí? Padre, te doy gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu amor hacia nosotros, Señor. Realmente gracias, gracias por tu amor, porque es tan grande, como dice tu palabra, es tan alto, es tan profundo, es tan ancho. Señor, y si hay algo que hoy nos está impidiendo disfrutar de ese amor, o que nos sea revelado ese amor,
Te pido que lo corras, Señor, que nos ayudes a verlo para poder quitar todo obstáculo que está frenando el fluir de tu amor en nuestra vida, Señor. Si es la falta de perdón, ya sea hacia nuestros padres o a cualquier otra persona, Señor, que hoy podamos tomar la decisión de extender perdón. Una vez más, de abrir nuestro corazón, extender perdón hacia las personas que nos hirieron, que nos lastimaron. Si nos damos cuenta de que nuestro corazón está endurecido, que se ha cerrado y que no quiere confiar en las personas, no quiere volver a ser vulnerable o amar, Señor, que con tu luz y con tu amor nos abraces, quite todo temor, quites todo miedo y nos des valentía para poder tomar la decisión de volver a abrir nuestro corazón, Señor, sabiendo que vos lo cuidás, que vos lo proteges, que estamos con vos, que no estamos solos, Señor. Señor, te pido que en este tiempo de grupos pequeños tu amor pueda ser revelado una vez más. Señor, si hay cosas que todavía necesitamos perdonar de nuestro papá, de nuestra mamá, si se nos vinieron a la memoria recuerdos específicos, Señor, que este sea un tiempo de sanidad y de libertad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Gracias por su atención. Qué lindo verlos a muchos